lado de un bosque muy grande vivía un leñador muy pobre con su mujer y sus 2 hijos. El niño se llamaba Juanito y la niña Margarita. El padre era tan pobre que apenas tenía que darles de comer. Y una vez todo el país se quedó pobre y el leñador no podía dar a sus hijos ni un poco de pan. Se pasó toda una noche dando vueltas en la cama pensando: Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Frère Jacques, dormez-vous? Jessica y Magali eran chicas cuando partieron del sur chileno a un país lejano. A Jessica le pusieron Celie y a Magali le pusieron Charlotte. Jessica nunca se olvidó de hablar español. Charlotte olvidó casi todo. Yo tenía 3 años y medio y entonces yo llegué con mi hermana y mi mamá y mi papá vinieron a buscarme al aeropuerto con mis abuelos. Juntas crecieron en Lille, una ciudad linda y donde hacía frío. A veces mucho frío. Oui, et dans le même tiroir, tout à gauche, il y a des boîtes rectangulaires. De mi llegada no me acuerdo nada. Mi abuelo siempre me cuenta de cuando yo llegué al aeropuerto, yo era contenta y yo corría para donde quiera, yo iba a donde la gente no me esperaban y todo eso. Un reportage au Pérou, ça fait encore mieux. En Chili. C'est Chili ou Pérou? C'est Chili, pardon. Bueno, al principio todo era perfecto. Yo acabo de llegar y yo tengo una mamá, un papá que me cuidaba, yo tenía a mi hermana y teníamos cariño, amor y todo eso. Y después, un poquito más tarde, mi mamá estuvo embarazada de 2 niñas y eso fue una sorpresa porque ella al principio no podía. Mi hermana nació en 98 y la primera. Y a ese momento cambió la situación. Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, tu auras du lolo. Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo. Cuando yo entré a la primaria, yo sentí un poquito la diferencia, porque yo tenía la piel más oscura, porque yo no era rubia, porque yo siempre había una excusa para decirme, no, tú no, porque tú eres así o porque tú tienes eso así. Pero no me dolía porque yo tenía a la casa algo que me dolía más. Sí, teníamos juegos, pero era una situación aparte porque teníamos que hacer cosas a la casa. Teníamos que
lavar y hacer la cocina y ayudar bastante. Y entonces no teníamos mucho tiempo para jugar tampoco. Pensaba que era trabajo de niña, pero creciendo yo me di cuenta que no, que era demasiado, porque teníamos que planchar, teníamos que hacer la cosa. Yo no tenía derecho de no hacer nada. Ahora cuando iba a cogerla. ¿Ah? No, porque eso no pasa nada. Ella tiene más miedo que tú. Sí. Entonces, ¿cómo te fue el día? Yo tuve 5 clientes por la mañana. Vino Melinda con su ¿Qué Melinda? sobrina. Melinda es la que vende ropa. Ah, Con su... hay que hacer los videos. Sí, con su sobrina. Y el marido tiene que hacerse un tatuaje conmigo, ¿no? Sí, dijo que iba a llamarte. Ah, ok, vale. Mira, Yo coge tam- un poquito de lo que queda en el... ahí. Non, t'as rien fait, t'as jamais rien fait. Arrête. Non, j'ai rien fait à Melba. J'ai rien fait à toi. J'ai fait à Melba, mais j'ai rien fait à toi. Ouais, d'accord. Et si moi j'ai envie de te faire? No, si no, mira. No, yo te iba a enseñar una cosa, mira. Cuando tú vas al mercado, no me compras carne. Me compras carne de aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Ya? ¿No? Non, papa, non. Ya, ok, vale. Ya. ¿Y cómo eran tus padres, tu padre y tu madre adoptivos? Eran padres. Eran violentos, violencia física, habían golpes, había de ir a la cama sin comer, cuando yo tenía accidente en la noche en mi cama, yo tenía que dormir en la bañadera, desnuda, por supuesto. Cosas así. Non, touche pas. Non, laisse-le. Il a rien. Il a rien. Non, laisse-le. Bon, à toutes. C'est pas grave, Bichette. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Comme ça, on fait quand même Noël ensemble. Bah, finalement, on n'avait rien prévu pour cette année. Et bah, finalement, on a fait Noël et Nouvel An. C'est ça. C'est cool. Ouais. C'est génial. Donc voilà. Bah, c'est parfait. Y entonces pasaba mi tiempo completo con mi hermana. Yo jugaba con ella. Yo la cuidaba. Más que ser hermana, yo era su mamá. Yo le decía, no te preocupes, yo lo voy a hacer. No, deja, yo me encargo yo. Y entonces yo me ponía adelante para que ella se quedara tranquila. m'a fait rire. Il m'appelle, il me dit Céline. Je dis oui. Il me dit c'est papy, c'est ton père. Non, c'est ton grand-père. Bon, écoute, je dis tu choisis, c'est le même. Je dis mon père, mon grand-père. Je dis écoute, tu fais comme tu veux. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides. Du coup, il rigolait au téléphone. C'est trop mignon, hein. Mis abuelos no cuidaron. Y a ese momento ya
bueno, la tristeza y el sentido de estar sola y todo eso se fue completo porque mi abuela vivía para nosotras, mi hermana y yo, mi abuelo también. Y bueno, nos cuidaron hasta ahora. Et tu te rappelles, toi, quand on est arrivé? Non. Parce que moi, je me rappelle de rien du tout. Et papy, à chaque fois, il me dit, ouais, vous couriez partout. Non. Vous n'aviez rien à faire de la douane, de la police. Tu passais en dessous des barrières. Il me dit. Ah ouais? Ouais. Non. Non plus, je me rappelle. Je ne me souviens pas. Ouais, c'était une époque un peu... Je me rappelle pas de tout ça. Il y a des époques comme ça où on met dans une case, dans un tiroir, Ouais. et on les ouvre plus. Après, nous, notre vie, elle commence vraiment avec papy et mamie. Hein. C'est ça. À 16 ans. Ouais, 15 ans. Moi, j'avais 16. Non, t'avais 15 et demi, presque 16. Ah, j'avais 16 ans. Non, j'avais 14 ans. T'as que 16 mois de plus. Ah, 14. Non. C'est à cette période-là que vraiment, on a commencé à respirer. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonne le matin, ding dong dong, ding dong dong. Nuestra mamá se llama Isabel. Ella nos fue a buscar y nos trajo a Francia para querernos, para cuidarnos. Cuando fue a Chile, escribía lo que le pasaba. Nos dijo que cuando grandes nos iba a regalar un cuaderno muy lindo. Alors, on est parti le 3 octobre 1984 et on est revenu le 3 novembre 1984, un mois après. Notre première impression de Santiago, c'est pas extra. C'est gris, triste, sans goût et avec une architecture très militaire. Après le petit déjeuner, j'ai appelé le directeur de l'ambassade de France. Tout est très correct et propre et nous sommes allés à l'ambassade. Le métro est très très propre. À 17h, nous prenons la micro pour Valparaiso, la ville aux 36 collines. Le bus est typiquement sud-américain. Les enfants, pieds nus, entourent le bus, mendient quelques pesos. Nous nous sentons épiés, déplacés. Ben, c'est arrivé, on était très jeunes, puisqu'on avait 24 ou 25 ans, et que c'était bien sûr lié à un problème de stérilité. Et comme moi, je n'envisageais pas une vie sans enfant, donc moi, c'est quelque chose qui m'avait toujours plu, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, c'est une orientation qui m'a paru évidente très rapidement. Il y avait possibilité sur la Corée, l'Équateur, le Sri Lanka. Et au départ, on avait envisagé le Sri Lanka et on a rencontré un couple qui rentrait du Chili et qui avait adopté au Chili. Et donc, ils nous ont parlé du Chili, ils nous ont communiqué leur carnet d'adresse aussi, leur contact là-bas. Et on a pris la décision d'aller au Chili parce qu'on avait eu donc ce contact avec ce couple. Nous arrivons en taxi au foyer Nuestra Señora de la Paz. L'assistante sociale ne parle pas un seul mot de français. Après avoir examiné notre dossier, elle nous trouve trop jeunes, car dit-elle, il faut avoir 30 ans tous les deux. Je n'ai que 26 ans. Nous ne nous affolons pas du tout, car on nous a prévenu qu'il y avait pas mal d'arrangements avec le ciel. Personne, non, non. Après, on était livrés à nous-mêmes. On arrivait à Santiago, on est allé à la pension de famille,
Et on a pris le carnet d'adresses qu'on avait et on est allé taper à toutes les portes. Il fallait être très opiniâtre, hein. Il fallait vraiment être motivé. Hein. Il y a des gens qui revenaient sans, hein. Il y a des personnes qui revenaient sans enfants. Tengo una idea que puede servir como un punto de partida. Acá, esto es lo que habíamos preparado para mostrarle al juez en Chile. Entonces le mostrábamos mi ciudad, es decir, París, nuestro barrio. Él se llama Horacio, el viejito. Ella es Anabel, pero le gusta que le digan Ana. Ana creció con Horacio y Cristiane. A veces se sentía un poco sola. Para eso le contaban cuentos. Horacio guarda todos los recuerdos de las aventuras de su vida, porque dice que los recuerdos desaparecen de la mente. Aprovechamos la época de juventud mucho, ¿no? Y en un momento dado nos vino ganas de tener una familia. Y ahí fue como germinó la idea de adoptar a una niña. Siguiendo el ejemplo de muchos otros franceses que ya habían adoptado, la idea era alquilar un coche y dar la vuelta de todos los registros civiles, de todos los juzgados de la zona de Concepción. 9 de diciembre de 1988, 7 horas, llegada a Concepción. Arrendar un cuarto chico. 12:30, salimos para Tomé. Llegamos a las 13:30, nos inscribimos. No hay niños. Somos los últimos inscritos en la lista. 12 de diciembre, salimos para Talcahuano. Vimos a la jueza María Angélica Fuentealba. Nos inscribió, vio el álbum, nos alentó, sin comprometerse a darnos un niño. 14 de diciembre, 8 horas, salimos para Chillán. A las 12:30 horas hablé con la señora Amelia Stevens. No quiere recibirme si no tiene un niño para mí, inundada de pedidos. Nos dijo que Angélica en el hotel obtiene un niño por $2.000. 18 de diciembre, día gris, desayuno con tristeza y sin fe. Algunas compras para comer en el hotel. Chris anda con la moral por el suelo. La relación nuestra era una relación un poco terrible porque Cristiane era la que tenía los pantalones, digamos, en casa. Por su propio carácter, así muy sanguíneo, y yo era más tranquilo, más Entonces, Anabel vio eso también enseguida, porque es muy inteligente y muy viva. Decía, no hay padre en esta casa, porque en general el padre es el que pega en la mesa y dice, aquí soy yo que manda y se acabó el asunto, y qué sé yo. Y en casa no era así, era un poco lo contrario, ¿no? Tu mujer, Cristiane, se enfermó, ¿no? En febrero, el 5 de febrero de 2015, tuvo un ACV. Yo sabía que ella nunca más iba a volver. Y eso es muy duro. Un día la fui a ver, yo la vi ir a verla todos los días. Y fui a la pieza directo y no estaba. Entonces me dijeron, mire, vayan a la sala de espera, hay un médico que les va a explicar. Y el médico me puso la mano en el hombro. Me dijo que había fallecido. Así que se fue solita, se fue lejos. Todo lo contrario de la muerte que yo había imaginado, porque la muerte te trabaja mucho el bocho.
Yo pensaba que yo iba a estar con ella, que le iba a tener la mano, hasta el último momento, como en las películas, pero todo eso es falso. Se me murió. 19 de diciembre. Salimos a las 7 horas. Llegamos a las 8:45 a Los Ángeles. A las 9:45 horas nos recibió el juez Gilberto Saravia. No tiene niños, solo da niños sanos. Como vienen de un lugar de lactantes no subvencionado, solicita una colaboración voluntaria. 22 de diciembre. Salimos a las 6:15. 35 kilómetros de tierra y ripio, hasta Nacimiento. Nos recibió la subrogante, pendeja boluda de 22 años. Aconsejó ver al asistente social en el hospital, Vilma Herrera. Como nos quedaba tiempo, fuimos a Coyipulli. El juez nos recibió inmediatamente para decirnos que él se opone a toda adopción de chilenos por extranjeros. Un verdadero sapo asqueroso. À 14h45, nous sommes arrivés à la Casa Nacional del Niño. Là-bas, Gladys Diaz, l'assistante sociale, consulte une liste et nous dit qu'il n'y a actuellement aucun enfant à adopter. Seulement 2 filles, des sœurs, et que nous devons voir si nous sommes intéressés à les voir toutes les 2. Ils ont 4 et 2 ans. Nous restons sans parole, et un tas de pensées se bousculent dans nos têtes. Gladys Diaz nous fait entrer dans son bureau, froidement. Elle nous annonce qu'il y a un problème et que nous ne pouvons pas adopter les filles. Bonne surprise. Notre première question, bien entendu, pourquoi? Réponse, vous n'avez pas 30 ans. L'avocat nous amène dans le bureau du juge Payas, qui parle français. Il est bien d'accord avec nous et nous demande de revenir demain voir le juge avec lui. Monsieur Payas nous dit qu'il suffit que nous fassions une lettre au juge lui demandant de nous confier les enfants. Tout est réglé. Nous sommes soulagés et ravis. C'est le grand jour. Nous allons faire connaissance avec nos filles. Nous sommes très anxieux. L'aînée a des yeux gris verts et la seconde, marron, avec un peu de brun clair. Mais nus, les traits sont tout à fait européens. Maria Olga a été déclarée 1 an après sa naissance et la petite a été déclarée 2 fois sous 2 noms différents. Elles sont habillées de briques et de brocs. Les chaussures sont petites et les chaussettes ont divorcé les élastiques depuis longtemps. Nous les amenons se faire photographier pour les passeports. L'après-midi se passe à Fantasylandia, une sorte de parc d'attraction. On arrive à leur faire dire 1, 2, 3, merci et encore. Je pense qu'elles apprendront vite quand elles seront que avec des Français. Elles sont câlines. Appelle Michel par papa et moi par mon prénom. Camille passe derrière moi, me serre le cou et me dit « Te quiero mucho ». Elles répètent toutes les 2 « Je m'appelle Camille » ou Marion. Je suis née donc en 1980 à Santiago du Chili. Donc je suis née dans un campement où vivait ma mère. Je suis restée avec elle jusqu'à vers l'âge de 3 ans, 3 ans un peu passés. Et ma petite sœur, qui a 1 an de moins que moi, on a été placés à la Casa del Niño. Avant de venir en France, je n'ai pas de souvenirs réels. Je me souviens de ce que ma sœur, ma grande sœur, me raconte ses souvenirs à elle.
Je me souviens que je ne voulais pas m'appeler Camille. Il m'appelait Camille et je répondais tout le temps, je m'appelle Maria-Olga, Maria-Olga, je m'appelle Maria-Olga. Après, je me souviens pas, mais en fait, ils m'ont raconté que pour pouvoir m'appeler Camille, ils étaient obligés de me dire que Maria-Olga, en français, ça se disait Camille. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai accepté le prénom Camille. Heureusement, on se ressemblait beaucoup avec ma sœur, mais il n'y avait pas de pourquoi j'ai ce caractère, pourquoi j'ai les cheveux comme ça et elle comme ça, pourquoi on n'a pas la même couleur des yeux, parce qu'on n'avait pas d'image physique de nos parents biologiques. Donc on se construit toujours un peu sans miroir en face, en fait. Ils ont passé une bonne semaine. Ouais, ils ont visité plein de trucs. C'est beau Paris, hein. Ouais. Le Louvre, Et ils ont été au Louvre, ils n'y avaient jamais été. Ouais. Quand on était arrivé en France et qu'on a appris le français, ma mère adoptive voulait qu'on continue à parler espagnol. Elle disait que c'était bien qu'on garde notre langue natale. Et on ne parlait plus du tout espagnol. Elle nous faisait regarder les dessins animés en espagnol, mais on refusait de parler espagnol quand elle avait des amis espagnols ou qui parlaient espagnol. Et tout simplement, ma mère m'a demandé pourquoi, au bout de plusieurs semaines, pourquoi je refusais de parler espagnol. Et je lui ai répondu que c'est parce que je ne voulais pas repartir au Chili. Pour moi, mes parents adoptifs, c'était mes parents. Je voulais vraiment... C'était une nouvelle vie, c'était une autre vie. Ça a duré toute la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Crecí en París, llegué en París y bueno, toda mi vida fue en París. Bueno, creo que de pendeja me gustaba mucho París, en el sentido que se podía salir con los amigos, siempre entretenido y todo eso. Y mis padres están mucho de la cultura, así que todos los domingos iba a ver una película. Una vez por semana íbamos a ver el teatro, pero teatro de ancianos. Así que estaba la sola pendeja en el lugar y todo, y así que mucha salida. Y todos los veranos venía en Bretaña, el último día de escuela, en el coche, 600 kilómetros. Así que toda mi vida en París y las vacaciones acá. Bueno, de la relación que tuvimos los tres, estaba más yo tratando de proteger a mi papi, porque veía mucha injusticia de esa mujer, que veía muy fuerte. Sí, mucho reglamento. Después de la escuela, hacía curso de más con mi madre, que estaba profesora, así que tenía 2 horas de clase más con mi madre y una amiga para hacer las tareas, dándome el máximo en la cabeza, poniéndome todo en la cabeza. Uno de los errores fue no enseñarle el castellano. Es un error total. Yo no le enseñaba, no le hablaba castellano en casa. El segundo error era el hecho de que nosotros éramos muy académicos, en el sentido que hay que ir a la escuela, hay que estudiar, hay que ir después a la facultad y demás. Y Anabel fue totalmente rebelde a eso. Y yo me di cuenta también mucho más tarde que Anabel no tenía que ir a la escuela, porque ella ya sabía. Yo siempre le cuento el famoso dicho que tenemos, lo que natura non dà, Salamanca non presta. Y Anabel está dotada a todo nivel. Está dotada a nivel intelectual y a nivel manual. 23 de diciembre, 8:30 horas.
Pedí audiencia con la señora Gladys Lagos. Solo tiene un niñito, que es normal. Vimos a la jueza María Angélica. La saludamos y nos propuso una nena de 6 años y un nene de 4, pero no adoptables inmediatamente, ya que la madre no quiere abandonarlos. Habría que esperar que termine el trámite legal que le quitará la tutela de los niños. Puede durar 6 meses. En Parral nos recibió un asistente social, un tipo que limpiaba su escritorio mientras nos decía que con la lista que tiene nosotros no tenemos ninguna esperanza. Nos dijo que solo había una niña con estrabismo, sorda y otros problemas, y que generalmente solo tienen niños de 3 años y más. Desanimados nos fuimos a un balneario cercano. Nos bañamos en el río y no sabemos del sol. Quand j'étais adolescente, j'avais ce souvenir que c'était resté en moi. Je sais que je m'appelais Maria Olga. Ces souvenirs revenaient un peu plus peut-être récurrents. Et là, j'ai eu envie de reconnaître mes origines un peu plus, de savoir ce qui s'était vraiment passé. C'était très fort. Il fallait vraiment que je retourne connaître mon histoire au Chili et savoir ce qui s'était vraiment passé. Je vais voir s'il y a autre chose. Et c'est en 2018. Ouais, celui du tribunal chilien. Voilà, c'est ça. Ouais, ils sont là. Je me doutais bien qu'elle avait envoyé par mail. Yo busqué por casualidad. Yo, por una cosa de hacer de nuevo mis papeles francés, yo recibí de mi mamá adoptiva un papel del tribunal chileno a donde había el nombre completo de mi mamá chilena. Y Diosbel me dice, ay, bueno, pero Mimi, ahora todo el mundo tiene Facebook. Y entonces yo mandé varios mensajes a las mujeres que tenían mismo nombre y mismo apellido. Y un día a las 5 de la mañana ella me llama. Hola, mamá. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, bien. ¡Oh! ¿Quién está ahí? Mi nieto. Oye. Y entonces cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, hija, me he sentido bien. ¿Cómo le ha ido con su negocio? Ay, perfecto. Abrimos el lunes. Y sí, así lo vi. Sí, tuvimos bastante gente. Yo trabajé mucho esta semana y la semana que viene peor. Qué bueno. Y entonces dime, ¿qué es lo que te dijeron con la operación? Mira, ahora tengo hora para el 10. Después yo hablé con mi hermana y le dije, porque ella es mi confidente, yo le hablo de todo, ella me cuenta todo. Y bueno, ella lloró, por supuesto, porque ella no vivió la adopción como yo, o si no, yo creciendo decidí cerrar el libro de la adopción y vivir mi vida. Pero parece que a ella la impactó demasiado la adopción y rompió toda la relación con mis padres adoptivos. Y entonces parece que ella necesitaba más que yo a encontrar a su mamá. Sí, bien. ¿Y la Magali, hija, cómo está? Bien, mi mamá está con el restaurante, tú sabes, ella tiene mucho trabajo. Me salieron harto trabajadoras. Ese la está ahí, hay que trabajar. Que yo le he hablado por Messenger, pero no me responde.
Sí, pero tú sabes, yo te expliqué, para ella es complicado. Tú sabes. Ya, hija. Dale, beso. Ya. Besito. Chaito. Besito a los niños. Sí, Chao, ya. hija. Besito. Chao, chao. Cuando yo empecé a hablar con mi mamá, con mis hermanos, poco a poco los niños encontraron otra familia y a ese momento empezaron a llamar a mi mamá abuela, abuelita, y a mi hermano empezaron a llamar los tíos, y los primos, las primas, y ya. Toi, t'as pas forcément appris à l'école, Non. t'as appris avec Diosbel. Ouais. Donc, c'est à force de parler, à force de... Mais à la maison, quand Diosbel y parle, toi, tu comprends? Si. Tu comprends parce que tu réponds en français? Non? J'arrive pas, c'est difficile pour moi de me dire, c'est ma mère, elle est là, et voilà. Bon, c'est compliqué. C'est encore, c'est aussi une notion abstraite. Parce que je suis plus proche de la maman de Diosbel que de ma... Enfin, il y a le lien qui n'a pas été créé, finalement, il a du mal à se créer. Bah, et puis, il n'y a pas cette vision. Bah On ouais. sait qu'elle est là-bas, nous, on est ici, c'est pas pareil. Ouais, non. Il y aurait encore ce contact. J'ai envie de dire, peut-être que ce serait plus facile, mais non. C'est comme si tu regardais quelqu'un à la télé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ma maman. Ouais, c'est difficile. Ouais. On marche un peu? Ouais, ça caille, hein? Ouais. On marche un peu? Ouais. Todo lo que normalmente te van a dar en una adopción, al final no me la dieron. Me sacaron a los 6 meses de Chile, ellos tuvieron 52 años y 48, que es una diferencia muy grande. Y no tuve tuve una abuela, un abuelo un poquito tiempo, pero no, nada de familia. Así que no sé qué, un tío, un primo. Ella se sentía muy sola. Ella le hubiera gustado tener un hermano, tener familia. A mí después me dijo, papá, lo que yo tuve con ustedes fue un hogar, pero no una familia. Porque los padres de Cristian eran gente de edad y que falleció. La hermana de Cristian, que fue su tía, ella la conoció, también falleció. Entonces se encontró sin familia. Sí, le contamos, por supuesto, que había sido adoptada. Además, yo me acuerdo que la habíamos llevado al Museo del Hombre en París, donde están un poco todos los grupos humanos posibles, entre los cuales estaban los mapuches. Y ya le mostramos, mira, vos sus orígenes son estos, y es una tribu brava, muy acreñada a la tierra, y muy bravía también, con un carácter muy definido, muy fuerte, ¿no? Bueno, el racismo sí lo conocí en París, a la escuela lo conocí, me hacían en indígena, no sé qué, y me llamaban así. Y bueno, siempre escuchaba igual que cuando me enojaba o qué, porque soy mapuche y que tengo la sangre fuerte y todo eso, así como, va, ¿te enojas? Mapuche. No es muy bien decir eso. Y esa toda mi vida traté y lloré, hasta ahora puedo llorar, porque siempre decían mi hija adoptada y contaban toda mi vida a cualquiera. Y yo pedía toda mi vida, por favor, no hablan de mí, no lo digan, porque a mí me da un poco vergüenza, además que no sé, es mi historia personal. Porque tú también no la conoces bien, tu historia, no conoces tus raíces y siempre te lo ponen encima y sufrí demasiado. Por la tarde fuimos al Sename, Concepción. Vimos a la señora Margot Ulloa, amabilísima. Ellos tienen niños de 6 y 7 años. Muy partidaria de la adopción, nos puso en guardia contra los vendedores de niños. Habló de Angélica. Dice que ella convence a las madres de vender a los hijos. 11 de enero. Llamé a Mirta Moya. No tengo nada.
pero estoy comprometida si tengo alguna niña, nos dijo. 19 de enero. Llamé a Coronel. Conseguí audiencia con el juez. Si conseguimos trámite, nos lo haría. Silvia Oneto, que defiende atribuciones de los jueces, está acusada por el Sename ante la Corte Suprema de Justicia. Viernes 3 de febrero. Día negro para Cris. Cansada, deprimida y con terrible dolor de espalda. Llevamos casi 2 meses y nada. Ah, il y a les photos de la famille. Ah, mais je ne me rappelais pas de ça. Mais c'est votre famille d'accueil. Ah bon? Et oui, c'est elle là. D'accord. Ça, c'est Pablo. D'accord. Ça, c'est Christiane. Alors j'ai donc informé ma mère que j'avais retrouvé notre famille naturelle et elle était très heureuse pour nous. Elle m'a dit qu'elle se doutait qu'un jour je ferais des recherches, elle se doutait qu'un jour j'aurais besoin de savoir d'où je venais, mes origines chiliennes et je sais que pour elle, ça a dû être un peu dur. Et le fait que j'étais heureuse, j'avais peur de... Je voulais pas la blesser. Sí, empecé a buscar información sobre Chile como tipo los 16, 17, algo así. Y a los 19 tenía la mochila lista con los papeles para ir a buscar a mi familia. Con el nombre y la dirección, que la única cosa que tenía en el papel de adopción de Coronel. Lunes 6 de febrero. El juez Manuel Muñoz nos recibió en el despacho y todo pasó como en un sueño. Jennifer Andrea Buenumilla Torres, nacida el 6 de septiembre de 1988, 3 kilos 430 gramos, 50 centímetros. Si todo sale, esta menor es para ustedes. El mismo lunes iba a convocar a la madre para definir la situación el martes. Madre de Jennifer, Erika, Lota, Chile. Llegué a Lota a dedo con un poquito de español y mi pololo del momento que él no hablaba nada, y fue a la municipalidad y me atendieron muy bien. La primera cosa que me dijeron que no soy la primera que vino a Lota a buscar a su familia y que tengo que entender que puedo encontrar nadie. Pero me apoyaron de una, me dijeron vas a buscar tus cosas en el hostal, te llevamos en un auto a la dirección que tú tienes. El juez nos dijo, mire, yo podría decidir de darles la adopción a ustedes sin ocuparme de su madre. Nosotros dijimos, no, ella tiene que estar de acuerdo. Miércoles 8 de febrero, 12:30 horas. El juez nos autoriza a ver a Erika y hablarle. Nos da su dirección. Una mujer muy fuerte y una mujer muy desvalida, en cierta manera. 15 años. ¿Qué sabés de la vida a los 15 años? Yo me imaginaba yo igualita. Me dijeron que me parecía. Me encuentro con una señora que tiene nada que ver. Así que no, ella, no puede ser. No creo que ella. Y así le mostré mi pasaporte y ella me mostró foto mía de guagua. Viernes 10 de febrero. Erika nos espera vestida en su casa. Está de acuerdo y su hermano la aprueba. 9 horas juzgado. Eduardo, sorprendido, le pregunta por qué ayer fue no y hoy es sí. Ella dice, pues quería ver a quién se la daba, po. Mi hija no es un perro. Entonces primero le tomó declaración a Erika
que dijo que sí, que era su hija y que estaba de acuerdo que la adoptásemos. Al principio pregunté de una, quiero saber. Ella me dijo que los papeles los firmó sin saber que me iba a Francia, sin darse cuenta, sin saber lo que estaba firmando. Ella pensaba que fuera para que me cuidan, pero no se imaginaba que me voy a ir con otro nombre y todo. Pensaba dejarme con gente para educarme, pero no del otro lado del mundo. Yo fui a Santiago a hacer los trámites y a ver la gente de Sename. Y los tipos de Sename mandaron un informe súper negativo diciendo que esta gente es muy vieja y que probablemente esta chica puede ser huérfana de una edad muy tierna, ¿no? Y a pesar del informe de la Sename, el juez nos apoyó y nos acordó la adopción. ¿Les pidieron dinero por adoptar? No, nunca. ¿Nunca sentiste como Nunca di dinero a nadie por el hecho de adoptar a Anabel. Gastamos mucho dinero en el viaje, en el hotel, en la estadía, el coche que alquilamos, todo eso sí. Pero directamente nunca nada. Hay cositas que nunca voy a de verdad saber, creo. Yo lo pensaba al principio cuando fui a hacer la búsqueda, quería saber todo, pensé que conociendo mi familia, ya, todos los problemas van a desaparecer. Y al final no te aclara todo. Ella me trató de contarme una historia. Y yo le dije, no hace falta. Ya yo estoy aquí, yo vivo bien, yo tengo niños, yo estoy casada. No me hace falta saber por qué. Si le quitaron, si ella nos dejó así o que no tenía dinero. Es que la cosa ya está hecha. No va a cambiar nada, ni en mi historia, ni en su historia, de saber lo que pasó realmente. Para mí, el destino había decidido que teníamos una cita nosotros con ella. Y esas citas son citas que no fallan. Porque cuando vos analizás todo lo que yo he escrito, las 1000 posibilidades que hubo y que justamente caímos con Anabel, es como si hubiera sido predestinado. Oui, moi, à chaque anniversaire de chacun des enfants, je me disais que leur mère, elle devait se dire qu'elle faisait 4 ans, 5 ans, 6 ans et qu'elle ne savait pas où elles étaient. Oui, moi j'ai toujours beaucoup pensé à leur mère respective, parce que je pense que c'est monstrueux d'être obligé d'abandonner des enfants. Et moi, je suis très contente que tous, ils aient pu retrouver leur famille, parce que je pense que c'est un grand apaisement pour les mères, hein, de savoir ce que sont devenus les enfants. Donc, moi, je suis très contente. ¿Por qué después de adoptar a las niñas, 2 años después, deciden venir a un tercer hijo? ¿Por qué necesitan? Alors, parce que déjà, moi, j'aime les familles nombreuses. Je trouve que c'est très bien. Que, voilà, repartir, pour moi, c'était sans problème. On en avait envie. On en avait vraiment envie. Et voilà, on avait vraiment envie d'une grande famille. Isabel era feliz con Camille y Marion, pero un día dijo que quería ir de nuevo a Chile. Entonces llegó Thibaut y ya no eran 2.
Eran 3 hermanos. Bueno, yo supe de Tibú cuando tenía aproximadamente 10, 11 años. Me entero por una ancianita que vivía en el pueblo donde nosotros nacimos. Un día jugando, esta señora se acerca a mí y me cuenta la historia. Me cuenta que yo tenía un hermano que era mayor que yo. Esta señora había estado en el parto, era partera. Entonces ella vio nacer a mi hermano. Y yo siempre pensando en ese hermano que había sido dado en adopción. Y de un día para otro recibo la llamada de una amiga. Y me dice, hola Dani, ¿tú sabías que tenías un hermano con Gabriel? Y yo, sí, sí sabía. Ya me dice, apareció.